Es un gusto estar con ustedes ahora en este importante evento y también para poder tratar este tema que es tan importante también. Quisiera presentar a la doctora Sandra. Permítanme un segundo para encontrar aquí la semblanza de la doctora, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Sí, la doctora Sandra Liliana Parral. Ella es médico internista, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente en la Universidad del Bosque y la Universidad de Especialización en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida, doctora, muchas gracias por participar con nosotros. Y nos acompaña también, como ya mencionaba Leti, la doctora Irma Daniela Villagómez Valdés, que ella es médico paliativista con estudios de posgrado en medicina paliativa en el King's College de Londres y en el Instituto Nacional de Cancerología, como médico cirujano egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus de Monterrey, y actualmente se desarrolla como parte del equipo del Centro de Cuidados Paliativos de México, fungiendo como responsable de uno de los equipos médicos. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por participar. Y pues quisiera abrir con la pregunta pues, de cajón, que es, doctora Sandra, si nos pudiera comentar qué son los cuidados paliativos, en qué consisten, para que las personas que nos hacen favor de acompañarnos comprendan en qué consisten y la importancia de ellos. Me parece que... Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, gracias, doctora. Vale. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho pues, la invitación a este evento y pues obviamente para nosotros es muy importante el contacto con los pacientes y poder brindar herramientas y poder saber que los pacientes tienen derecho a acceder a los cuidados paliativos es algo muy importante. Los cuidados paliativos, pues como en una definición muy clara y muy sencilla para las personas del auditorio, se trata de todos los cuidados necesarios y multidisciplinarios para las personas con enfermedades crónicas avanzadas en las cuales tienen algún pues, compromiso de, digamos, de su calidad de vida. Porque la intención de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier momento de la enfermedad, que creo que eso es de las cosas más importantes dentro de la sino que se pueden hacer en cualquier momento de los cuidados o en cualquier momento de la atención clínica, incluso desde el diagnóstico, y que no son solo para cáncer. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Daniela, ¿nos podría, por favor, dar también su opinión sobre los cuidados paliativos y en qué momento es oportuno? ¿Cuándo se pueden aplicar los cuidados paliativos? Muchas gracias también por la invitación y pues un poquito retomando lo que dice la doctora Sandra, los cuidados paliativos justo son para todos estos pacientes que tienen todas estas enfermedades, ya sea que como el cáncer o enfermedades crónico-degenerativas, y el punto, como ella bien lo dice, es dar calidad de vida. Aquí la pregunta tan importante es en qué momento los necesito y cuándo se tienen que hacer, y esto habla también de la manera en la que los cuidados paliativos trabajamos, que es centrada en la persona. Entonces, no hay así como un después de que se diagnostica, se tienen que dar cuidados paliativos, porque hay personas a las que sí se les tienen que dar después de que se diagnostica alguna de estas enfermedades y otras que no los necesitan. Entonces, hablamos de criterios basados en necesidad y criterios basados en tiempo. Es difícil generalizar por justo la clase de medicina que hacemos, que es basada en las necesidades personales de cada persona. Cada paciente es diferente y cada paciente, dependiendo de cómo vaya su enfermedad, es como va a, pues a requerir estos cuidados, ya sea por algún síntoma en descontrol, y como bien dijo la doctora Liliana, pues son multidisciplinarios. Entonces, pues depende del síntoma en descontrol, puede ser emocional, psicológico, que es cuando se use. Recording in progress.
Parece que ya. Ya saben que la tecnología no tiene palabra, pero bueno, estamos aquí reunidos. Y sí, doctora Daniela, ¿terminó usted se pudo terminar de escuchar? Sí, bueno, sí, yo lo que nada más como resumiendo es, depende de cada paciente cuando los vayan a necesitar. No podemos hablar de que todos lo van a necesitar en el mismo momento, inclusive si tienen el mismo tipo pues de, por ejemplo, padecimiento, el mismo tipo de cáncer, cada paciente reacciona diferente porque justo es basado en pues, la necesidad de cada paciente. No sé si la doctora Liliana quiera comentar. Claro que sí, doctora. Me gustaría muchísimo que usted nos platicara también cómo se integra este equipo multidisciplinario, cómo es en Colombia. No sé si haya algún tipo de diferencia entre los cuidados paliativos de cada país. ¿Nos podría usted, por favor, compartir? Bueno, ¿me escuchan ahí un poco mejor? Hay un poco mejor, sí. Gracias. Me cambié de dispositivo para que me escucharan un poco mejor. Bueno, básicamente hay unos temas relacionados, como lo dijo la doctora Daniela, en relación con las necesidades puntuales y esas necesidades que evaluamos con el equipo. Como ella lo dice, no todos necesitan cuidado paliativo ni todos necesitan el equipo. Todo dependerá de esta valoración multidimensional que hacemos, ¿cierto? En relación a todas las dimensiones humanas, que quiere decir, pues, el control de síntomas, las necesidades también las necesidades psicosociales, es decir, la red de apoyo, digamos que cómo se conforma la red de apoyo, quiénes son los que van, los cuidadores o los familiares, quienes están a cargo de los pacientes, y obviamente la carga de cuidado, porque cada paciente y cada enfermedad tiene una carga de cuidado. Eso pues no quiero que lo entiendan como un tema, digamos, en un término cognitivo, pero sí es decir, unas necesidades específicas tanto para las personas como para los cuidadores, y obviamente también la dimensión espiritual, que dentro de los equipos es absolutamente importante. Entonces, pues realmente el equipo multidisciplinario, habrá personas que requieran todas las personas del equipo, habrá personas que requieran 2 personas del equipo, habrá personas que requieran la visita médica cada 2 meses, pero la visita de psicología cada mes. Todo esto va a variar y también varía digamos que en todo el curso de la enfermedad, es decir, hay unas necesidades psicológicas en el momento del diagnóstico, hay otras necesidades psicológicas en el momento, por ejemplo, de una recaída, incluso unas necesidades espirituales al momento, por ejemplo, de una recaída que puede ser tan difícil para una persona, y obviamente en el momento final, que es donde los cuidados paliativos se hacen más intensivos. No son el único momento, pero digamos se hacen más intensivos. Entonces eso digamos es la relación del equipo. Casi siempre en el final de la vida se necesita todo el equipo en diferentes proporciones, basados pues nuevamente en las necesidades propias de las personas. Y también, digamos, a la otra parte de la pregunta, a lo que tú te refieres como Latinoamérica, sí hay algunas diferencias, y esas diferencias normalmente tienen que ver pues con digamos, con muchos ítems, y parte de esos ítems es la legislación, el sistema de salud, ¿cierto? Cada país tiene una legislación. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una ley de cuidados paliativos, en algunos otros países de Latinoamérica están en proyecto, otros todavía no la tienen. Aunque nosotros tenemos mucha legislación, todavía sabemos por los datos del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, que nos ha mostrado lo real del papel a la realidad, ¿cierto? Que todavía tenemos muchas necesidades y que estamos en construcción. Y también, obviamente, los cuidados paliativos sí varían, entonces, en el tipo de sistema de salud. Por ejemplo, aquí en Colombia hay varios aseguramientos. Eso también es algo, pues, particular de nuestro sistema de salud, a diferencia de México, pues, que creo que entiendo que son 2, así como bien grandes, pero nosotros tenemos casi 4 tipos de aseguramiento, y eso puede hacer que se varíe la velocidad de acceso, el tipo de acceso, las autorizaciones, los temas administrativos, que uno quisiera que no, pero también sucede. Y digamos particularmente, y sé que también sucede en México, pero hay otros países que no, el tema de la red, ¿cierto? Porque normalmente nuestros sistemas de salud son centralizados. Entonces, al ser centralizados, hace que los pacientes deban trasladarse de su ciudad
e ir hasta las grandes ciudades. Hay algunos otros sistemas de salud como el chileno que tienen un sistema de atención primaria mucho más sólido, en el cual realmente son los equipos los que se trasladan a las ciudades, y también hay un tema de disposición de atención primaria, ¿cierto? En países como Costa Rica, que son mucho más pequeños, en los cuales ellos pues realmente no tienen esas montañas que tenemos nosotros aquí para pasar de una ciudad a otra, eso también favorece la accesibilidad. Entonces son todos esos temas que, a pesar de que somos Latinoamérica, ¿cierto?, podemos variar de país a país. Por eso esas particularidades de cada uno de los países, del aseguramiento, del tipo de paciente, también del perfil epidemiológico. No todos incluso siendo Latinoamérica, no tenemos el mismo perfil de enfermedad oncológica. Sabemos que el cáncer de mama es lo principal, pero puede variar los otros tipos de enfermedades o de patologías que tratamos de país a país por la misma epidemiología propia de cada una de las, pues, de los países y de los tamizajes y de los programas de salud pública que existen. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y retomando entonces un poco de lo que comenta, que es a veces difícil trasladarse a los lugares para recibir la atención paliativa y todo esto, me gustaría preguntar, entonces, sobre todo en esta situación de pandemia que ha sido tan difícil, que muchas clínicas se hicieron de reconversión por lo pronto aquí en México y que se atendió más el COVID como si no existiera otro padecimiento. Me gustaría preguntarle, doctora Daniela, con base en su experiencia, estos cuidados paliativos que se brindan en domicilio, ¿cómo han venido a ayudar, a apoyar a estos pacientes durante esta situación tan difícil? Muchas gracias, Margarita. Pues bien, como dices, toda esta situación de pandemia creo que nos pegó a todos, o sea, indiscutiblemente si somos o no cuidados paliativos, pero creo que la parte que tenemos un poco más fuerte en los cuidados paliativos son estos cuidados paliativos domiciliarios, que por ejemplo, pues hay muchas especialidades que no pueden darse ese lujo de ir a la casa de los pacientes. Entonces, pues esta creo que fue una de las grandes fortalezas que tuvimos como cuidados paliativos, en el que pudimos seguir viendo a nuestros pacientes, y llegó el punto en el que incluso éramos los únicos que veíamos al paciente cuando sabemos que un paciente pues tiene diferentes necesidades, pues del oncólogo, algún neumólogo, gastroenterólogo, etcétera, alguna otra especialidad. Nosotros éramos los que íbamos y estuvimos pues un poquito más pegados con ellos mientras esperábamos, seguimos esperando que retomemos un poquito esta normalidad en los que ellos puedan seguir con sus tratamientos, porque bueno, nada más retomando este punto, los cuidados paliativos no estamos peleados con nadie, de hecho nos gusta formar parte del equipo de los pacientes mientras siguen este curso de su enfermedad y mientras están recibiendo tratamiento que activamente está haciendo algo por esta enfermedad, cuando nosotros somos tratamiento sintomático meramente. Entonces, pues también por parte, no soy psicóloga, pero por parte de toda esta pandemia hubo muchísimos problemas psicológicos con los pacientes, el encierro, pues toda esta parte. Entonces creo que fuimos pues algo muy importante, seguimos siendo algo bien importante para todos estos pacientes que se quedaron sin lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces, pues como decíamos, todo este equipo multidisciplinario que tenemos, creo que es de nuestras fortalezas más grandes, y pues seguimos al pie del cañón con todos nuestros pacientes, ya que pues vamos a las casas, ¿no? Entonces es exponernos, y es algo importante para los pacientes también, que sepan que estamos con ellos, ¿no? Entonces creo que es un reto que seguimos haciendo todo el tiempo. Y bien, como decía la doctora Liliana, México también es un país grande, entonces todo está bien centralizado, desgraciadamente. Tenemos nuestras leyes, tenemos nuestra norma oficial, pero aún así todo está concentrado en las grandes ciudades. Entonces todos estos pacientes que viven pues en las afueras, tenemos que considerar todos los gastos que hacen para venir a los centros grandes, y todo esto es como bien importante, y tratar de aliviar un poquito estos gastos es importante, el ir a casa, ¿no? Claro. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta también, sobre todo el abastecimiento de los medicamentos, que hay farmacias
o sea, son 3, son contadas las farmacias que dan estos medicamentos, ¿no? Entonces, como que tomar todo esto en cuenta es importante para los cuidados paliativos de países tan grandes, que como bien dice la doctora, somos todos latinoamericanos y tenemos muchísimas cosas en común, pero hay tantas cosas que nos hacen tan diferentes, entonces son esas vicisitudes muy importantes. Por supuesto, muchísimas gracias. Y quisiera también incluir en esto, entiendo que los cuidados paliativos es un trabajo integral, donde se considera también a la familia. Entonces me gustaría muchísimo, doctora Sandra, que nos pudiera platicar cuál es la atención que se da allá, y lo que usted tiene de experiencia también, con la familia, incluyendo al cuidador primario, que es la persona que lleva pues la mayor carga, ¿no? Que es una responsabilidad muy, muy importante dentro del cuidado del paciente, y que a veces estamos tan enfocados a entender al enfermo que olvidamos que también el cuidador y la familia están llevando una parte, ¿no? De este proceso muy importante. Adelante, doctora. Gracias. Antes de pasar a la pregunta, quería complementar una cosa pequeña del tema del COVID, y es que también pues digamos que en relación, si bien hubo un tema importante de volcar todo al COVID y las patologías crónicas, pues por el miedo a que los pacientes se infectaran, quedó un poco relegada. Pienso que también nos ayudó a muchos aprendizajes en relación con las posibilidades de telemedicina en los pacientes oncológicos. Los pacientes no querían salir de sus casas, pero tampoco querían estar, digamos, separados de nosotros, y más en relación con el tema de la parte, pues obviamente el control de síntomas, de los medicamentos, el tema pues, de no quedarse sin piso, ¿cierto? Entonces, digamos que hubo una aceleración forzada de todos estos temas de telemedicina, y los pacientes también se educaron un poco en aprender qué cosas podíamos hacer por telemedicina, y creo que eso fue un aprendizaje muy grande. Incluso lo que hacíamos también era apoyar a los equipos de atención domiciliaria que no tenían especialistas, sino solo van médicos generales. Entonces iba el médico presencial y nosotros hacíamos apoyos a través de telemedicina. Y esto creo que ha sido también uno de los aprendizajes grandes, de poder apoyar de diferentes maneras, ser apoyados en la tecnología, y todo el valor que tuvo el cuidado paliativo en apoyar a los otros equipos que atendían COVID. Creo que eso también es importante. Ya en relación a lo que tú, la pregunta puntual del tema de la familia, por supuesto, para nosotros es importante, porque yo siempre les digo una cosa que es real, es cuando ustedes van a casa, ustedes son nuestra extensión, la extensión del cuidado en la casa, independientemente si van por un programa domiciliario o no. Entonces hay varios temas en la familia muy importantes. Lo primero es que ellos entiendan el proceso, en qué parte estamos. Lo segundo, que entiendan la importancia que el paciente esté informado, porque a veces ellos quieren proteger a su familiar para que no sufra, y quieren que no digamos los diagnósticos, o que no hablemos, digamos, cómo son las cosas, pero el paciente tiene derecho, digamos, a saber en qué momento está de su ciclo vital, que estamos encontrando. Uno no tiene que decir absolutamente todo, pero sí que el paciente esté enterado, porque hace parte de su derecho a la autonomía y al conocimiento de la información. Entonces, a veces hay que trabajar mucho con las familias ese punto, pero pienso que cuando uno lo trabaja y lo hace con mucho cariño y como poniéndolo en dimensión de más allá de hacerle daño o no, la información es que él haga su propio proceso vital, porque es importante para él saber y tomar decisiones. Eso también ellos, al ponerlo en perspectiva, comprenden, y al tener otras estrategias que hacemos de manejo de comunicación, incluso dentro de la misma familia, es importante. El tema de la comunicación, el tema que ellos estén informados, que el paciente esté informado, también el tema de educación. La familia también es muy importante darle herramientas, porque muchas veces la limitación, por ejemplo, yo trabajo sobre todo en el ámbito hospitalario para dar salidas a la casa, o incluso porque los pacientes tienen mucho miedo de ingresar a los programas domiciliarios, es darles la educación a la familia, es empoderar en información a la familia y al mismo paciente, y también explicar de qué se trata la atención domiciliaria, que cuando uno va al domicilio no los está abandonando, porque a veces algunos pacientes, incluso de la consulta, cuando los remitimos a la atención domiciliaria, sienten mucho temor. Algunos son felices con que uno les ingrese al programa domiciliario, ¿sí? Eso también pues va como en los prejuicios y en todo el conocimiento o el desconocimiento que tengan, pero también brindar información, información educativa, ayuda mucho al paciente a sentir que está, a la familia que está haciendo parte del cuidado, y el involucrarme en el cuidado de la familia es supremamente importante. Y obviamente
El otro tema pues ya es el manejo a veces de la información difícil, de las situaciones difíciles y complejas, de dinámicas familiares complejas, donde con trabajo social nos apoyamos muchísimo. Si tenemos una familia con disfunción familiar de larga data, pues obviamente estos son escenarios en los cuales muchas de estas disfunciones y estas situaciones complejas pues salen a flote, y la idea es que nosotros garanticemos un poco mejor todo esto que está pasando para que el paciente esté mejor. Si la familia está bien, pues el paciente está bien, ¿cierto? Eso creo que es importante tenerlo muy claro, porque siempre les digo a los cuidadores, o sea, si tú estás bien, pues el paciente va a estar bien cuidado. Si tú estás agotado, si estás cansado, por más intenciones que tengas de cuidar a tu familia, pues no lo vas a poder hacer a tu familiar, porque pues no vas a tener todas las herramientas. Entonces, también dar a la familia herramientas de autocuidado propias a los familiares, para que tengan espacios para cuidarse, para que estén bien, para que esté bien el paciente. Y un último elemento en relación con la familia: nosotros también, cuando vemos que hay situaciones muy complejas, nos apoyamos en el equipo y hacemos reuniones de grupo familiar, es decir, citamos a toda la familia, a todos los involucrados, casi siempre la familia nuclear o toda la familia que ellos consideren que es importante, y con el equipo, incluso junto con el oncólogo en ocasiones, o nosotros con la psicóloga y la trabajadora social, hacemos resolución de dudas, ponemos sobre la mesa las realidades. Incluso muchas de estas reuniones las hacemos sin el paciente, no porque lo excluyamos, sino para que la familia tenga la posibilidad de exponer sus miedos, todas las situaciones que ellos tienen, digamos, que a veces por estar presente la familia, pues el familiar no lo expresan, y nosotros podemos resolver todas estas dudas, aclarar y permitir, por ejemplo, a través de esto, romper cercos del silencio, aclarar cuándo suspender o no una terapia oncológica, pero que todos estemos de acuerdo con la decisión, y que la familia o el paciente no sienta que el equipo está imponiendo cosas. Y de esa manera, pues generamos un ambiente y una tranquilidad en la toma de decisiones. Por supuesto, muy importante lo que nos aportan. Muchísimas gracias, doctora. Y en relación a esto, me gustaría leer un comentario que nos hace favor Pedro Cuauhtémoc Morán Figueroa de compartir, y que hablara después la doctora Daniela sobre la importancia en este trabajo integral del equipo con el apoyo emocional. ¿Qué papel tiene aquí la psicóloga, tanatóloga, ¿no? Y este respaldo tan importante como el físico, el médico, ¿no? Él dice: en mi caso de cáncer de próstata, he procurado alejar a mi familia de participar. La causa lo que requiere el caso. No quiero que terminen alterados en sus actividades normales. ¿Qué podríamos comentarle a Pedro Cuauhtémoc? Bueno, muchas gracias, señor Pedro, pues por compartirnos un poquito pues de lo que está viviendo y de lo difícil, ¿no? Que es, creo que como dice la doctora Liliana, necesitamos estas redes de apoyo, son nuestro equipo en casa, por ejemplo. No vamos a pretender arreglar situaciones familiares que vienen de hace años, pero sí entender en el contexto en el que necesitamos ayuda muchas veces. No van a dejar de hacer sus actividades, y no se trata como de hacer esta disrupción de la rutina cotidiana de la familia, pero se trata de pedir apoyo, ¿no? Creo que es sabio saber cuando se necesita cierto apoyo y preguntarles, porque muchas veces tomamos como estas decisiones por otra gente sin preguntarles realmente, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esto se resuelve hablando totalmente y entendiendo el contexto de la familia. Pues no conozco muy bien el caso, pero me imagino que debe de haber hijos, me imagino que debe de haber alguna pareja, bueno, somos mexicanos o somos latinoamericanos y nos apoyamos a veces hasta del vecino, de la comadre y de toda esta gente que muchas veces no sabemos lo dispuestos que están a hacer cosas por nosotros, aunque sean cosas pequeñitas y que pueden cambiar el día a día de una persona, de un paciente oncológico. Entonces creo que todo esto se podría resolver hablando de qué es lo que tiene, cuáles son las necesidades del paciente y ver cómo podemos apoyar de igual manera. Igual nada más es sentarse y tomarse una tacita de té y platicar de lo que sea, y esto alivia un poquito si se siente muy solo. Repito, no sé exactamente cuáles sean como
pues las cosas específicas del caso, pero creo que, como bien decíamos, es este apoyo pues multidisciplinario, tanto de los clínicos, nosotros médicos, enfermería, psicólogos, a veces de los médicos oncólogos, y también de la familia. Y el hacerlos parte de este cuidado es bien importante, porque también le damos esta autonomía, pues que cierta responsabilidad a pues a la familia, a los pacientes, de que ellos también tomen las decisiones, y siempre respetar, por supuesto, la autonomía de los pacientes y de lo que ellos quieran, pero creo que todo esto se podría resolver hablando las cosas. Ya no vamos a obligar a nadie a hacer cosas que no quieren, eso está totalmente pues en contra de lo que creemos, pero sí, igual no es muchos pacientes tienen esto, sentirse una carga para la gente, cuando realmente no lo son, y la familia jamás lo ve así, jamás se los hace sentir. Entonces, platicar, ¿no? Platicar oye, hijo, te extraño, me siento solo, ven y los domingos come conmigo, y eso ayuda muchísimo a que la semana se viva más cortita. No sé, para estar más como que esperando este fin de semana, ver a los hijos, ver a los nietos, etcétera. Entonces, creo que platicar las cosas, obviamente con ayuda de todo el equipo, porque para eso estamos, para apoyar a los pacientes en calidad de vida. Y lo decían en la plática pasada, cada quien define lo que es calidad de vida para cada persona. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Ujú. Por supuesto, con mucha razón lo que comenta doctora Daniela. Recordando aquí pues cosas concernientes a la parte emocional y lo que es la tanatología que apoya al equipo multidisciplinario, pues esto que estamos hablando es la conspiración famosa del silencio, ¿no? Que yo protejo a mis familiares para no hacerlos sufrir, y resulta que el silencio en sí está generando más sufrimiento que esta comunicación que ya mencionaba la doctora Sandra, tan importante, que se debe de abrir. Es una forma de poder cargar, ¿no?, el peso de este proceso tan difícil de una manera más fácil. Y eso es lo que implica la calidad de vida. Cuando yo integro a todas las personas que pueden ayudar y que además, como bien dice, están interesadas, y a lo mejor con este silencio no me doy cuenta que están dispuestas a podernos ayudar. Por eso es tan importante el apoyo multidisciplinario que dan los cuidados paliativos. Tengo otro comentario de Magda Alexandra Sandoval Zúñiga. Dice, en mi caso, cuando estuve enferma, no quise que nadie se enterara por qué necesitaba salir adelante, y consideraba que en ocasiones los comentarios de las personas iban a impactar negativamente en mi lucha. No falta quien te dice, de eso se murió la vecina, o pobrecita de usted tan joven. Sí, claro, tienes toda la razón, Magda, porque a veces tratando de apoyar, ¿no?, el échale ganas famoso y ese tipo de cosas no ayudan, al revés. Pero, doctora Sandra, ¿qué nos puede decir con base en esto? La parte espiritual también es importantísima en este trabajo integral. Y después me gustaría mucho hablar del dolor, ¿no?, del manejo del dolor, que es uno de los principales síntomas que maneja el cuidado paliativo. Ajá. Adelante, doctora. Bueno, en relación con el apoyo, pues digamos lo que está escribiendo Magda es algo también muy importante. Nosotros de entrada y desde el momento inicial siempre le preguntamos a los pacientes qué quieren saber. Eso es importante. Lo primero, pues que el paciente nos manifieste que quiere saber, y es una parte que a veces nosotros también ayudamos como a vencer un poco el cerco del silencio cuando cuando el paciente dice que quiere saber y nosotros vamos aportando información. Pero también hay otra pregunta importante: ¿quiénes quieren que sepa? Porque a veces ocurre pues que de pronto llega cualquier persona y yo quiero preguntar por tal familiar o quiero saber la información de tal, y a veces no hay tanta prudencia en este manejo de la información, y creo que es importante siempre desde el principio dejarlo muy claro. Que sea la persona quien decida a quién se va a nutrir de esta información, quién lo quiere saber. Siempre la recomendación es las personas que realmente, pues normalmente el núcleo central, es decir, la familia nuclear y su red de apoyo, es decir, esas personas, como yo le decía a la doctora Daniela, que puedan aportar al cuidado, que puedan aportar no solo al cuidado físico, es decir, no solo a estar ahí para apoyar desde lo físico, sino al cuidado espiritual. A veces hay una gran conexión entre esta persona y cierto amigo, o el paciente y una prima, en la cual puede hablar de cierta manera muy sinceramente y poder tener ese apoyo que a veces no se encuentra incluso
de pronto en los hijos o en la pareja, y eso es válido, ¿sí? Entonces siempre, pues que la familia, pero intentar, como lo dijo Daniela, o sea, es importante también estar rodeado, porque esa red es la que nos sostiene, ¿sí? El aislamiento puede generar incluso más alteraciones emocionales y jamás sentirse como una carga, como lo dijo ella, eso es supremamente importante, pero también alejarse de las personas que uno sabe que con la información no pueden hacer mucho, y eso también es verdad. O sea, digamos que los extremos no son buenos y siempre, digamos, generar una buena red. Si son 5 o 6, es perfecto. Si son 10, es perfecto. Lo importante es que esta red sostenga, ayude, aporte. Y también es importante porque la familia, al sentirse involucrada con el cuidado, de cierta manera sienten que están haciendo algo, y es verdad, están haciendo mucho, porque nos ayudan. El manejo del cáncer no es solo la quimio, ni es solo la radio, ni es solo la morfina o la hidromorfona. El manejo del cáncer es todo, es lo que comes, es lo que hablas, es las relaciones que tienes, los vínculos, el sanar. Y ahorita voy desde el sanar, voy a hablar un poco de la parte espiritual. El tránsito de un diagnóstico de alto impacto genera mucha movilización espiritual de preguntas existenciales. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho con mi vida? Me confronto con mis valores. Esta no era la vida que yo esperaba cuando tuviera esta edad, y creo que me confronto con el tiempo que se agota, ¿cierto? Así no sea en ese momento que se vaya a agotar, pero un diagnóstico de alto impacto me confronta con la vida que quería, con la vida que tengo, ¿sí? Entonces, cuando no hay una coherencia de valores, viene el sufrimiento espiritual. Entonces, es por eso tan importante que estos escenarios de las enfermedades de alto impacto también tienen un tema espiritual muy profundo, desde las personas que lo padecen, también desde las familias, porque se confrontan con toda esta situación, y por eso es tan importante tener herramientas y que la gente entienda que el tema espiritual no es solamente la religiosidad, ¿sí? La espiritualidad tiene 3 componentes. El primer componente es mi coherencia, esto es lo que les estoy hablando, mi biografía, que yo esté en paz conmigo mismo. El segundo componente es mis relaciones personales, es mi familia, son mis lazos, es no tener discusiones con nadie, o por lo menos tener mis asuntos resueltos. Y lo tercero sí será lo trascendente, y lo trascendente no solamente, y es importante entenderlo, no solamente es la parte religiosa, sino mi legado. Bueno, entonces yo me confronto y digo, ¿qué legado he dejado? Cuando yo me vaya, ¿quién se va a acordar de mí, o qué dejé que me hará inmortal? Es decir, ¿serán mis hijos, o serán mis valores, o será esto que he creado? Bueno, si soy, digamos, todas las diferentes expresiones que pueden haber de un legado. Entonces, la parte espiritual es supremamente importante también trabajarla, ¿sí? Y muchas veces yo les hago un comentario muy importante a mis pacientes, y les digo, cuando el cuerpo se debilita, el espíritu tiene que estar fortalecido, la fuerza la sacamos desde el espíritu, y es verdad. Entonces, es muy importante, y también se los digo en estos términos. Yo les digo, bueno, yo te voy a ayudar con los síntomas, te voy a ayudar a que te sientas mejor, pero tú tienes una gran tarea, que es fortalecer toda esta parte espiritual, que ya, como ven, no es solamente la religiosidad, sino es mis propios perdones, entender mi vida, hacer las paces con mi historia vital, con mi biografía, ¿cierto? Y decir que todo lo que he hecho lo hice por alguna razón que en ese momento pensé que estaba bien, y no culparme, ¿sí? Y reconectarme con la vida y con mis relaciones, y si las tengo débiles, fortalecerlas, ¿cierto? Entonces, todo esto es supremamente importante, y ese es el punto espiritual realmente al que nos lleva una enfermedad de alto impacto como el cáncer. Y eso ese jugo, ese extracto tan difícil que sacamos de un momento tan doloroso, hace que, a pesar de que estamos viviendo un momento difícil, se aliviane un poco, o sea, como un bálsamo para la situación tan difícil. Exacto, exacto. Importantísimo lo que nos comparten. Es darle, resignificar la enfermedad, ¿no? Darle una trascendencia, una importancia. Y como bien menciona, no es espiritualidad, no es religión. La religión es parte de la espiritualidad, pero puede ser uno muy espiritual sin tener una religión o tener una creencia propiamente. Y eso es lo que nos ayuda a darle este significado al proceso y al dolor y a la enfermedad. Y para poder empezar a hablar del dolor, quiero leer dos mensajitos brevemente, y para luego dar paso a un pequeño video que tenemos de un comentario precisamente sobre eso.
Dice María Restrepo, para mí, mi médico de cuidados paliativos es más que mi médico. Sus consejos me ayudan más que muchos de los medicamentos. Gracias desde Colombia. Entonces, pues muchísimas gracias, María Restrepo. Y aquí hay otra cosa. Preguntan si vamos a dejar material. Por supuesto, les quiero comentar brevemente que en la página del Congreso hay una sección que se dice descargables. Ahí vamos a aportarles información y comentarios y artículos que les puedan servir para que puedan empaparse más de lo que pueden recibir de beneficios acerca de los cuidados paliativos. Muchas gracias por sus comentarios. Algo que quiero comentarles aquí, responderle a Laura García Gordillo. Ella dice algo muy importante: yo tengo miedo al dolor, no tengo problema más que con eso, gracias. Entonces me gustaría, con la pregunta de Laura, presentarles el video y darle a las dos doctoras la palabra para ver cómo se maneja en cuidados paliativos este síntoma tan difícil. No sé si para ahí tengo... ¿Qué tan importante es tomar medicamento para controlar el dolor? ¿Ya? ¿Lo podrían volver a poner? Me parece que... ¿Qué tan importante es tomar medicamento para controlar el dolor? Muy buena pregunta de Romy, muchísimas gracias. Doctora Daniela, por favor, si nos puedes comentar. Sí, bueno, también gracias por las preguntas y por todos estos comentarios que nos están mandando. Algo bien importante es, el dolor es nuestro principal síntoma a tratar, pero les quiero hablar de algo que se llama dolor total. El dolor total es este concepto que tenemos en cuidados paliativos. A partir de aquí nacen los cuidados paliativos, de este dolor total. ¿Y qué engloba este dolor total? Y engloba literalmente este dolor físico que muchas veces tenemos, pues obviamente por el padecimiento que tiene el paciente. También tenemos la parte espiritual, que lo dijo la doctora Sandra, divino. Me pareció una gran manera de englobar esta espiritualidad. Entonces también podemos tener este dolor espiritual, podemos tener un dolor emocional y un dolor psicológico. Entonces es todas este tipo de dolores se juntan y se hace este dolor total. Un dolor físico que puede ser un dolor, nos gusta usar escalas numéricas, un dolor número 6, justamente por el estar triste o el estar con algún otro problema tipo emocional, espiritual, se puede ser un número 10. Entonces, tomar en cuenta todos estos clases de dolores es algo bien importante. Por supuesto, el dolor físico es como al que estamos más acostumbrados, pero no es el único. Entonces, quería como poner esta situación. Y bueno, para tratar el dolor, que es como les comento, el principal síntoma que vemos en cuidados paliativos, tenemos medicamentos. Nosotros, cuidados paliativos, hacemos mucho uso de medicamentos de tipo opioides, obviamente. Son de los que, bueno, pues más ayudan a esta clase de dolores, que ya son dolores un poquito más fuertes, que no se quitan con medicamentos que se encuentran de libre prescripción. Entonces, pues usamos esta escala, una escalera analgésica que está propuesta por la OMS desde hace mucho tiempo y ha servido, y tenemos pues diferentes escalones. El tercer escalón es donde están todos los opiáceos, todos los derivados de la morfina, que también con usar estos medicamentos tenemos mucha pues resistencia de parte de los pacientes, que si se van a hacer adictos o no se van a hacer adictos. Entonces, pues algo importante es que los pacientes sepan que esto es con lo que trabajamos, es nuestro día a día, y estamos pues respaldados por muchísimos años de ciencia